Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la unidad número 8, Anatomía y Fisiología del Sistema Plásmico, la segunda parte, en donde vamos a poder abordar información sobre lo que es el sistema respiratorio de los peces. Para ello, les voy a mostrar a continuación un video donde muestra toda la diagramación de la respiración de los peces. Las branquias son los órganos respiratorios de numerosas especies de seres vivos acuáticos, los cuales por medio de ella absorben el oxígeno y tienen la capacidad de poder expulsar el dióxido de carbono. Entre las especies de peces o animales que utilizan estas estructuras denominadas branquias tenemos a los peces, las lampreas, los tiburones, las rayas, sardinas, truchas, y también tenemos a los anfibios como las ranas, los sapos, y vamos a poder visualizar la estructura anatómica y funcional de las branquias. Entonces, las branquias principalmente están constituidas por unos filamentos bastante delgados que recorren todo el arco branquial o están fusionados a todo el arco branquial, y cada uno de estos filamentos que tienen poseen unos capilares, por lo cual ayudan a poder absorber por medio de los capilares y esos conductos absorber lo que es el oxígeno disuelto que se encuentra dentro del agua. Aquí tenemos una imagen gráfica donde muestra el orificio de la boca, los arcos branquiales con los filamentos branquiales que estos poseen. También muestran cómo ingresa el agua desde la boca y este pasa a través de los arcos branquiales y obviamente por los filamentos branquiales, y esta agua ya filtrada o ya absorbida o ya después del paso de lo que son las branquias, esta es expulsada a través de los opérculos, que son las aberturas que se encuentran a los lados a los lados o cada lado de los peces. Para que los peces puedan desarrollar sus actividades vitales, necesariamente necesitan de energía, necesitan recibir aportes de energía, y esto lo obtienen por medio de la nutrición y por medio de una ruptura química de las grasas y carbohidratos que éstas ingieren. Esta ruptura o degradación, que se denomina oxidación y que ocurre a nivel celular, su función o para su función de estas necesariamente requieren de oxígeno, y después de esta oxidación y este proceso ocurre lo que es el producto. Uno de los desechos que producen es el dióxido o bióxido también de carbono, que es posteriormente expulsado hacia el medio exterior. Para poder satisfacer estos requerimientos energéticos que tienen cada uno de los peces y cualquiera ser vivo que necesita de oxígeno, necesitan absorber el oxígeno y poder distribuirlo a lo largo de su cuerpo
y en cada una de sus células. Necesariamente todas las células de todo el cuerpo, ya sea de un pez, ya sea de un anfibio, un reptil, una ave, un mamífero, necesitan, y inclusive de los invertebrados, necesitan de oxígeno disuelto para poder alimentar las células y que éstas tengan su metabolismo celular, para poder obtener productos ya elaborados que eso se convierten en energía para nuestro cuerpo. Entonces es bastante importante la función del oxígeno que ingresa hacia nuestro cuerpo y obviamente al cuerpo del pez. Por eso les mencionaba en anteriores unidades donde hablábamos de la vital importancia del oxígeno dentro de lo que es el funcionamiento celular. En el sistema hidrostático tenemos un saco o bolsa en los peces, en la mayoría de los peces, lo cual es conocido como vejiga natatoria. Este saco o bolsa está estructurado por unas paredes de membrana bastante fuertes, lo cual en ella almacenan diferentes tipos de gases. Este órgano interno que poseen los peces es bastante importante, ya que es un órgano que permite la flotación del pez. Cuando el pez se llena de gases, aumenta el volumen, haciendo que la densidad de su cuerpo disminuya en relación con la del agua que lo rodea. Su peso sigue siendo prácticamente el mismo, pero tiene la característica de que el pez asciende hacia arriba. Cuando el pez se deshincha la vejiga, ocurre un proceso contrario, lo cual el volumen disminuye y aunque su peso sigue siendo también igual, el mismo, su densidad aumenta y se hace mayor a la densidad que se encuentra dentro del agua o el ambiente que lo rodea, y el pez desciende. ¿Qué quiere decir eso? Que el pez se dirige hacia el fondo del medio acuático. Esta vejiga natatoria muchas veces en estadios tempranos o estadios inmaduros de los peces, como en el periodo larval, poslarval y en los primeros meses de vida, se encuentra separada o distante del intestino o del tracto digestivo. Pero ya en peces de mayor tamaño, mayor desarrollo, y en la mayoría de las especies, hay algunas excepciones, estos tienen una conexión. La vejiga natatoria tiene una conexión con el tracto digestivo, lo cual existe en algunas situaciones la alimentación de ciertos gases, en este caso oxígeno, que es lo que nos interesa, hacia el tracto digestivo. Esta conexión que existe con el tracto digestivo y la vejiga natatoria es un tanto variable en los diferentes grupos de peces. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el dibujo, la diagramación de la conexión del intestino con la vejiga natatoria de los peces llamados pulmonados. Estos peces llamados pulmonados tienen unas vejigas natatorias bastante en una posición diferente y también tienen una característica ancestral en donde tienen una conexión y una dependencia bastante alta hacia la respiración de los peces. ¿Qué quiere decir eso? Nos quiere indicar de que estos peces llamados pulmonados utilizan el oxígeno disuelto que se encuentra en la vejiga natatoria para poder absorber y poder distribuir el oxígeno a cada una de sus células. Por eso es que muchos autores consideran de que son peces que poseen pulmones, ¿no? Por eso se les denomina pulmonados, pero en realidad no poseen pulmones, sino más bien tienen una estructura que es la vejiga natatoria que se asimila mucho a la función de lo que realizan los pulmones, de poder almacenar el oxígeno disuelto y poder distribuirlo al torrente sanguíneo por medio del torrente sanguíneo para la distribución a cada una de sus células. Entonces, ese es un ejemplo bastante particular que ellos lo poseen, que ellos lo tienen en este grupo de peces. Aquí en esta gráfica podemos ver diferentes formas de conexión de la vejiga natatoria con el sistema digestivo, con el intestino, donde según la especie varía esta conexión, ¿no? En cuanto a la forma también de la vejiga natatoria, existen diferentes formas, inclusive diferentes tamaños
de vejigas natatorias y la conexión con lo que es el intestino. Continuando con la vejiga natatoria, en los peces fisoclistos son peces que no tienen una conexión entre la vejiga natatoria y el sistema digestivo. Esto no tienen ninguna conexión, lo cual no hay un intercambio de oxígeno disuelto por medio de este medio, ¿no? En la mayoría de los teleostios superiores se pierde esta conexión con el tubo digestivo durante la etapa larvaria, que era lo que yo les mencionaba, ¿no? Entonces no tienen esa conexión. Eso nos implica de que esa conexión que existe entre la vejiga natatoria y el sistema digestivo nos da la información de que este pez, si es extraído del agua, como no hay un almacenamiento de oxígeno y peor una conexión hacia el intestino, cuando estos peces son sacados al agua, en cuestión de segundos o en algunos casos minutos, estos peces llegan a morir por la déficit o falta de oxígeno. En cambio, los peces que poseen la conexión entre la vejiga natatoria y el sistema digestivo, estos peces cuando son sacados del agua tienen un cierto tiempo y un cierto periodo en donde el oxígeno disuelto o el oxígeno, que se encuentra almacenado en la vejiga natatoria puede ser utilizado y absorbido por el intestino y distribuido a su cuerpo. Aquí como ejemplo tenemos por ejemplo, los peces, los bucheres, algunas especies de fondo que al verse en condiciones desfavorables, cuando existe la sequía, muchas veces estos peces tienen la capacidad de poder muchas veces enterrarse y tener un conducto hacia la superficie en donde ellos obtienen el oxígeno disuelto y es ingerido a través de la boca y este es asimilado en su cuerpo, ¿no? En este caso en su sistema digestivo. En cuanto a las variaciones de la presión, decíamos que el descenso de la columna del agua es cuando aumenta la presión en la vejiga natatoria y el volumen disminuye, incrementándose la densidad del pez. Y el ascenso en la columna del agua, cuando éstas se suben hacia arriba, ¿no?, disminuye la presión de su vejiga natatoria y su volumen se expande. El volumen de la vejiga natatoria se expande, se aumenta el volumen. Y esto ocasiona la disminución de la densidad del pez, por eso es que el pez sale a flote o empieza a ascender hacia arriba, ¿no? Para que el pez tenga una termodinámica dentro de lo que es el agua, este tiene que tener un equilibrio, ¿no?, para que este pueda desplazarse fácilmente dentro de lo que es el agua. Los peces, en el caso de los peces de agua dulce, estos, los solutos que son ingresados, los solutos se refiere a pequeños detritos, pequeños sales minerales, ¿no?, que se obtienen con el alimento. Estos pueden ingresar a través de la boca y en el agua que ingresa en las laminillas branquiales, en las branquias, lo hacen por medio del proceso llamado ósmosis, el proceso físico llamado ósmosis. La mayoría de los solutos que se absorben por las células especializadas de las branquias, la mayoría de ellos absorben estos solutos. También estamos hablando de microorganismos planctónicos que son absorbidos o filtrados por las branquias. Algunos solutos también se pierden por difusión a través de las branquias, y el exceso de agua y el exceso de solutos son excretados o expulsados a través de la orina, que ahí botan todos los desechos no utilizados dentro de lo que es su cuerpo. También cabe mencionar que dentro de los peces que son considerados de agua salada y agua dulce, tienen pequeñas modificaciones en cuanto a la estructura de filtrar las sales. Por ejemplo,
Las branquias de los peces marinos tienen la capacidad de poder filtrar y expulsar, botar, en otras palabras, las sales minerales que se encuentran disueltas dentro del agua. Porque imagínense si un pez marino, que sabemos que el agua marina es salada, tendría su cuerpo que asimilar todas esas sales que se encuentran en el medio acuático. Serían peces, por un lado, estos no vivirían, ¿no? Pues morirían prácticamente, y por otro lado, estos tendrían un sabor bastante diferente. En cambio, los peces de agua dulce, estos, al ver el nivel de sales disueltas en el agua en una menor proporción, y al requerir su cuerpo estos minerales, estas branquias más bien absorben las sales del medio acuático. Entonces vemos que la funcionabilidad, según el tipo de hábitat, en este caso hábitat en aguas saladas o marinas, o el hábitat de aguas dulces, varía. Eso es todo por esta clase. Yasoropai Chapier. Hasta el próximo capítulo.